Hola a todos. En el video de esta ocasión vamos a explicar cómo se puede generar una señal PWM en un PIC 18F4550. Recordando un poco, en el video anterior se abordó el tema de los timers y se entendió que los timers precisamente sirven para hacer temporizaciones o pueden servir como contadores de eventos externos. Sin embargo, hay que recordar también que el PIC, el que estamos utilizando, tiene 4 timers, del cual en el video anterior usamos el timer 0. Sin embargo, también hay un timer 1, un timer 2 y un timer 3, y no porque repitan exactamente las mismas funciones u operaciones de trabajo, sino que cada timer está enfocado a ciertas actividades o procesos dentro del microcontrolador. El timer 0 que se vio en la clase anterior es el timer genérico, el más general, el que el usuario puede utilizar precisamente para temporizaciones y para cuentas externas. En el caso de los otros timers tienen otras aplicaciones un poco más específicas, como lo veremos en este video, y particularmente se utiliza el timer 2 asociado con un módulo o un periférico que tiene el PIC para poder generar una señal PWM. Entonces vamos a iniciar una pequeña presentación que tiene que ver con la explicación de cómo generar ese pulso, ese PWM, y tendremos que explicar un poco, así de manera muy general, a qué se refiere esa señal PWM. Entonces vamos a iniciar la explicación de los módulos denominados módulos CCP. Módulos CCP. Estos módulos sirven para varias aplicaciones que tienen que ver con generación de señales, dentro de las cuales quizás una de las más socorridas es la de generar precisamente señales PWM. ¿Y a qué se refiere entonces este módulo? Bien, vamos a iniciar empezando a describir un poco qué significa PWM, ¿sí? Esto lo obtuve de una página que es bastante confiable, de National Instruments, en donde nos explica de manera muy general qué es lo que significa PWM. Quizás para muchos es muy conocido, pero quizás para otras personas no. Entonces, una señal de modulación de ancho de pulso, o mejor conocida como PWM, es un método para generar una señal analógica utilizando una fuente digital. Ahora, la señal PWM va a tener dos componentes de diseño. Por lo regular, nos ofrecen o nos dan las características de la señal que se necesita generar, y esas características son la frecuencia del PWM como tal y el ciclo de trabajo. Cuando hablamos de la frecuencia, bueno, eso implica cuántas veces por segundo se va repitiendo la señal, ¿sí? O cuánto tiempo también le lleva a un ciclo completar precisamente uno de esos ciclos. Ahora bien, el ciclo de trabajo describe el tiempo en el cual una señal PWM está en un estado encendido o en un estado on. Esto implica entonces que una señal PWM es una señal cuadrada. Sin embargo, no es una señal cuadrada convencional, sino que esta señal cuadrada tiene la característica de que el tiempo en el cual está en un 1 y en un 0 puede ser distinto a la mitad del tiempo para cada uno de los casos. Es decir, si una señal es de 2 milisegundos de periodo, recordando que el periodo es el inverso de la frecuencia, si tuviéramos una señal de 2 milisegundos, en una señal cuadrada convencional o normal, vamos a llamarla así, un milisegundo va a estar en un tiempo 1 y un milisegundo va a estar en un tiempo o en un nivel 0, perdón. Para verlo de manera gráfica podemos ver que precisamente la señal PWM es una señal cuadrada. La señal cuadrada más común, o la que normalmente nos enseñan que es una señal de reloj posiblemente, o una señal cuadrada que sirve para alguna otra aplicación, por lo regular está el 50% del tiempo en un nivel 1 y el 50% en un nivel 0. Sin embargo,
para el PWM precisamente eso es algo que cambia. Es decir, se podría generar una señal que el 75% del periodo de la señal estuviera encendido y el 25% apagado, o que el 25% estuviera encendido y el 75% estuviera apagado. Pueden observar en esta gráfica que el periodo, es decir, el tiempo que se tarda en que inicia el ciclo y lo termina, hasta este punto sería, es exactamente idéntico. Fíjense que todas las señales, las tres que estamos presentando aquí, inician exactamente al mismo tiempo y terminan al mismo tiempo. La diferencia radica en el ancho precisamente del pulso o del valor en el cual la señal está en un 1 lógico, que normalmente podría ser 5 volts en el caso de que se estén utilizando señales TTL, o quizás 3.3 si es que estamos utilizando lógica CMOS. Entonces, el PWM precisamente es eso, poder variar este ancho de pulso de encendido mediante técnicas, las que éstas sean, que me permitan regular ese ancho del pulso. Ahora bien, podemos ver aquí en esta pequeña animación que el hecho de que podamos ampliar el pulso o hacerlo más ancho o más angosto implica que el promedio del voltaje resultante de esta señal puede subir y bajar. Entre más angosto sea el ancho del pulso que está en 1 lógico, obviamente menor será el voltaje promedio que se va a obtener. Y esto es precisamente lo que se ocupa o lo que se utiliza para aprovechar en la alimentación o en la aplicación precisamente de esta técnica de modulación por ancho de pulso. Es decir, mediante esta técnica se pueden hacer dimmers, es decir, los controles que permiten que los focos incandescentes puedan disminuir su intensidad, o por ejemplo para los servomotores, o por ejemplo para el control de motores de corriente directa, se utiliza precisamente esta modulación de ancho de pulso, que se aprovecha que la cantidad de energía suministrada a la carga puede variarse en función del ancho del pulso que estamos generando. Entonces de ahí radica la importancia de aprender a generar estas señales. Típicamente estas señales se generan mediante circuitos integrados. Aquí lo que vamos a realizar es generarlo a través de un microcontrolador como el PIC18F4550. Bien, ahora si lo vemos en un osciloscopio, que no sea meramente una animación, sino pues una imagen real, pues sería algo como lo que se está viendo en este momento. ¿Sí? Se puede generar el ancho de pulso, y conforme vamos aumentando el ancho de pulso, el voltaje promedio va aumentando. Insisto mucho, pueden observar que a pesar de que la señal o el pulso está cambiando de valor, es decir, cambiando su anchura, el periodo no cambia. Observen que este punto, y aquí voy a dejar mi cursor, el puntero que tengo acá, noten que no cambia de posición. Esa sigue siendo la misma posición de inicio, así como en la posición de final. Entonces, si a la hora de ustedes de generar algún PWM, ya sea con un microcontrolador o a lo mejor con algún circuito integrado, y estos dos puntos en particular, el inicio y el final, se modifican o cambian su posición, quiere decir que no están generando de forma correcta la señal modulada. ¿Por qué? Porque la característica principal es que la frecuencia, o lo que es lo mismo, el periodo de la señal PWM, no debe cambiar su valor. Lo que debe cambiar su valor exclusivamente es el ancho del pulso positivo. Recordando que ese ancho de pulso positivo significa o se conoce como ciclo de trabajo. Y el ciclo de trabajo no es más que la división del valor en tiempo de ese ancho del pulso entre el periodo de la señal. Obviamente eso se puede dar en porcentaje, y típicamente lo van a encontrar ustedes como el porcentaje del ciclo de trabajo, que puede ir desde el 0 hasta el 100%. Bien, entonces con estos breves antecedentes ya podemos entender qué es lo que esperamos obtener al final de esta presentación,
lo que buscamos obtener es, mediante el microcontrolador, generar una señal con un ancho específico, con una frecuencia específica, utilizando los módulos que para ello existen dentro del microcontrolador. Entonces, el PIC tiene dos módulos, CCPs son denominados, y se llaman CCPs porque su función como tal de estos módulos es capturar, comparar o generar un PWM. Se pueden utilizar en cualquiera de esos tres modos. Entonces, cualquiera de esos tres modos son aplicables para estos modelos que estamos marcando aquí, el 2455, 2550, 4455 y el 4550, que es el que estamos trabajando nosotros. Entonces, cada módulo contiene un registro de 16 bits que puede funcionar como un registro de captura, un registro de comparación o un registro asociado a una señal PWM. Cada módulo, tendríamos el CCP1 y el CCP2, está asociado con un registro de control, uno denominado CCPX, donde X, esta X que está aquí, se sustituye por un 1 o por un 2 dependiendo del módulo que vayamos a utilizar, y además un registro de datos denominado CCPRX, en donde la X de igual forma cambiaríamos en 1 o 2 dependiendo el módulo que se esté utilizando. Ahora, este registro a su vez está formado por dos registros de 8 bits, ¿sí? ¿Cuál? El CCPRX está formado por el CCPRXL y el CCPRXH, ¿sí? Entonces son dos registros concatenados. Está estructurado así cuando fabricaron o diseñaron este microcontrolador, así lo idearon, quizás también en partes para la compatibilidad con PICs de menor en gama. Entonces recuerden que para poder controlar precisamente al módulo CCP el 1 o el 2 se van a tener que utilizar los registros CCPXCON y se va a tener que utilizar los registros asociados al CCPR, ya sea la parte baja o la parte alta, para hacer precisamente el registro de 16 bits, que es el que hace toda la implementación para hacer ya sea una captura, una comparación o un PWM. Aquí, por ejemplo, simplemente como imagen, un PIC puede ser utilizado para controlar la velocidad de un motor o de un servo. Se pueden controlar las velocidades, la potencia y demás, precisamente a través de esta técnica de modulación por ancho de pulso. Bien, ahora, estos módulos que son los módulos CPP, a su vez utilizan los temporizadores 1, 2 o 3. Noten que no utilizan el timer 0 o el temporizador 0. ¿Por qué? Pues porque ese está utilizándose más para cuestiones generales que el usuario quiera realizar. Para lo que corresponde a los módulos CPP, los timers asociados son el timer 1, el 3 y el 2. Y dependiendo del modo en el cual se configure el módulo CPP, bueno, se van a utilizar los timers 1 y 3 o exclusivamente el timer 2. En nuestro caso, como vamos a irnos por la aplicación de PWM, solamente tendremos que ver qué sucede y cómo se configura el timer 2 para poderlo asociar precisamente al módulo de comparación, al CCP, perdón, y ver qué relación hay entre ellos dos. A su vez, bueno, como es de esperarse, si voy a utilizar cualquiera de estos tres timers, bueno, tendré que ir a la hoja de datos para entender cómo funcionan precisamente estos módulos. Ahora, esto solamente es una mera información, ya que en algún momento se pueden utilizar los mismos timers para los mismos módulos CPP, dependiendo si se utilizan o no en el mismo modo. Entonces, pues bien, aquí simplemente hay algunas anotaciones para poder entender cómo debemos configurar y cuáles son los timers asociados precisamente a cualquiera de los dos módulos CCP, ya sea el 1 o el 2, en sus diferentes modalidades de trabajo. Ahora bien, mencionamos hace un momento que es necesario trabajar con este registro, el CCPXCON. Y aquí está especificado que es en el modo estándar porque tiene un modo extendido, vamos a llamarlo así, o ampliado.
no vamos a abordar este tema, simplemente vamos a trabajar con el registro CCP estándar. Ahora, la X, recuerden que tiene que ver con un 1 o un 2, dependiendo cuál de los dos módulos vayamos a utilizar. Entonces, vamos a explicar un poco a qué se refiere cada uno de los bits que se utilizan en este registro de control de los módulos CPP. Podemos ver que en este registro solamente se utilizan 6 de los 8 bits del que en teoría está conformado este registro. Los bits 7 y 6, como pueden leer, no están implementados, es decir, no se utilizan. A veces esto lo hacen para futuras aplicaciones o mejoras de los microcontroladores y bueno, lo dejan así sin implementar. Sin embargo, podemos ver que los bits 5 y 4, que son este y este, el DCXB, vamos a llamarlos así, de hecho aquí dice DCXB1 y DCXB2, son un par de bits que, bueno, son bastante importantes para generar el ciclo de trabajo de una señal PWM. En unas diapositivas posteriores vamos a ver cómo funciona, pero adelantándoles un poco, estos dos bits lo que hacen es concatenarse con otro registro para generar un nuevo registro de 10 bits en lugar de 8, como son casi todos los registros del PIC. Pueden ser de 8 o de 16 en general, pero todos los registros de control están conformados por bytes, es decir, 8 bits. Entonces, estos dos bits se van después a concatenar, es decir, se van a juntar dos registros, es decir, un registro de 8 bits más estos dos para formar precisamente un dato de 10 bits que sirve para la configuración del ciclo de trabajo de la señal. Ahora, los otros 4 bits, los que podemos ver aquí, los que dicen CCPXM, recuerden que la X se sustituye por un 1 o por un 2, dependiendo si se utiliza el CCP1 o el CCP2. Y este sirve precisamente para seleccionar el modo de trabajo del módulo correspondiente. Y aquí se ve una tabla donde especifica para qué sirve. En nuestro caso vamos a utilizar el último modo, en donde vamos a colocar en estos 4 bits el dato 1, 1 y después cualquier valor, puede ser un 0, 0 o un 1, 1, porque tenemos condiciones de no importa. Entonces, si el bit CCP, XM3 y M2 están los dos en 1, ya no importa qué valor tenga acá, ya se configura en el modo de PWM, que es la aplicación que precisamente vamos a ver más adelante. Ya un poquito viendo el interior del registro y demás, bueno, al final de cuentas, la señal CCP, o en este caso la señal PWM, la vamos a obtener en uno de los pines del microcontrolador, es una salida. De hecho, aquí pueden ver que dice CCPX Output. Esto implica que la señal sale a través de uno de los pines del microcontrolador, que está multiplexado con algunas otras funciones que tenga ese pin en particular. Aquí lo vamos a utilizar específicamente para trabajarlo con el módulo CPP. Y bueno, aquí está la estructura. Al final de cuentas, lo que hace internamente es una comparación para saber si se llegó a un cierto valor, y entonces hacer que el pin de salida esté en 1 lógico o esté en 0 lógico. ¿Y quiénes son los que intervienen precisamente en la generación de esa señal? Aquí podemos ver que hay una señal cuadrada, pero que el tiempo de trabajo o el ciclo de trabajo, pues obviamente es mayor al 50%. Podemos ver que una parte de todo el periodo de tiempo está en 1 y una pequeña parte está en 0. ¿Quiénes son los implicados en esto? Bueno, hay un registro que se llama PR2, precisamente, que es el que permite generar o iniciar un nuevo ciclo. Y finalmente se tiene el timer 2, que permite generar el ciclo de trabajo que uno requiera. Entonces, aquí es donde viene la relación entre el módulo CCP en cuestión
un nuevo registro que estamos mencionando ahorita que se llama PR2 y algo que después vamos a configurar en el timer 2 o en el temporizador 2 para poder especificar cuál es el ciclo de trabajo de la señal. Bien, a lo mejor esto no les dice mucho, a veces son diagramas no tan entendibles si no somos o si no estamos familiarizados con entender cómo están por dentro los microcontroladores, pero lo que sí debemos entender es cómo trabaja el CCP y todas las ecuaciones o fórmulas que se tienen que entender para poder configurar el PWM que queremos configurar.